trabajan en los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, a recibir capacitación en temas de género y violencia contra las mujeres. Esto es lo que vamos a tener hoy, ya que todas las provincias han adherido a esta ley Micaela, y todos los tres poderes, las personas que trabajan en los tres poderes deben tener capacitación. Nuestra provincia ya fue capacitada en la ley Micaela. Nosotros como universidad estamos en estos momentos capacitándonos y digamos, de alguna manera, dando cumplimiento a esta ley Micaela. Para lo cual, Rectorado, a través del Consejo Superior, ha hecho un protocolo a nivel nacional para las 30 facultades regionales que integran la Universidad Tecnológica, ha hecho un protocolo contra la violencia de género que seguramente se va a tratar hoy también. Yo quiero decirles que hay diversas acciones que se van tomando. Esta cuarentena ha despertado el hecho de la violencia doméstica como una problemática muy importante, una problemática social muy importante que hoy tenemos en nuestro país. En este primer mes, en el primer mes de cuarentena, los datos estadísticos decían que habían aumentado un 40% las denuncias por violencia de género. No sé si todos saben, pero hay una línea que es la 144, que recibe todas las consultas sobre violencia de género. Para que tengan una idea, el primer mes, tomamos como dato estadístico el primer mes, habían aproximadamente 10.000 consultas por violencia de género. ¿Sí? Un promedio de 350 consultas por diarias. Y de esas 350 consultas, aproximadamente casi el 75% eran por violencia contra las mujeres. La verdad que es una situación preocupante. La universidad está tomando distintas políticas. Una política es la capacitación y otra política, por ejemplo, es tener en distintos lugares de nuestras facultades regionales un banco rojo. A mí me tocó visitar la Facultad Regional Tucumán, donde había un banco rojo que tenía la leyenda siguiente. Decía: en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Y realmente esta tiene que ser la consigna del trabajo de hoy. Trabajar sobre generar conciencia, generar sensibilidad social sobre esta problemática que está instalada en nuestro país y está instalada en el mundo. Yo quiero decirles también que el año pasado hemos aprobado una comisión o un comité de la facultad que trabaja sobre, o que va a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con temas de género y violencia de género. Esta comisión está integrada por personas de los diversos claustros, pero hoy quiero dar la bienvenida a esta reunión y presentar a dos personas integrantes. Me refiero, primero voy a presentar a la dama, a licenciada Malena Moya, que todos ya la conocemos, una docente de muchos años de nuestra facultad, y al doctor Héctor Oyola, una persona, bueno, por demás instruida, hoy está jubilada, pero ha sido juez durante muchísimo tiempo, hoy escritor también. Yo, la verdad que para mí es un placer presentarlos a los dos, agradecerles también fundamentalmente en nombre de nuestra facultad y de todos los claustros que la integran, que puedan hoy estar capacitándonos en tema de violencia de género y en tema de género también. Yo creo que esto es importante porque lo primero que debemos hacer, como les decía, es generar conciencia, y para generar conciencia y para estar actualizado debemos capacitarnos. Así que, licenciada, doctor, adelante.
Perdón, José, antes de que inicien, quería comentarles que en la comisión, uno de los integrantes, que es justamente el representante del claustro no docente, ya no trabaja más en la facultad. Estaba Soledad, lo habían elegido sus pares. Entonces es necesario que, bueno, si pueden aprovechar ahora o en otro momento, de designar quién puede participar y continuar la tarea que había iniciado Soledad acá en esta comisión. Bueno, Nada yo más. aprovecho también, Marisa, aprovechando y con el perdón de ustedes, Héctor y Malena, aprovechando que los tengo a los no docentes acá, hace muy poquito se aprobó o hubo una reunión, un plenario de delegados de la APUTN en Buenos Aires, el día 15 de junio, donde, bueno, se establecieron que las facultades regionales debían establecer un protocolo contra el COVID. Después, 7 días después, no nos dieron tiempo para hacer todos los trámites internos, se hace la paritaria particular entre el gremio no docente y los paritarios de UTN. Y se aprueba un protocolo contra el COVID, o en prevención del COVID, que fue elevado al poder, a la jefatura de gabinete de ministros para ser aprobado, y una vez que sea aprobado, conjuntamente con el Ministerio de Salud, va a ser remitido de nuevo a la universidad para que se pueda implementar en aquellas provincias que tengan distanciamiento social como nosotros. Esperemos no pasar al aislamiento. Por ahora estamos en distanciamiento, como los escuché hablar cuando recién iniciábamos. Así que no sé, en cualquier momento, no sé si hoy o en otro momento, tendrán alguna capacitación también sobre ese tema, pero lo que hoy nos convoca básicamente desde la facultad es trabajar sobre la ley Micaela. Así que adelante Malena, adelante Héctor. Muy bien, empiezo. Bueno, buenas tardes, gracias al ingeniero Nieto por la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, el contexto en donde nace la ley 27499 y ha sido explicada pormenorizadamente por el ingeniero Nieto. Así que yo me voy a dedicar a realizar un análisis histórico de la evolución normativa en pos de la igualdad de los derechos de la mujer desde la época griega, o sea, 25 siglos a esta fecha. Como todos sabemos, la primera civilización que utiliza la razón para superar la etapa prelógica es la civilización griega. Los griegos fueron los creadores de la filosofía, o sea, de la reflexión sistemática sobre el hombre, sobre el mundo y sobre el sentido de la vida. A pesar de ser una gran civilización, en Grecia las mujeres no podían participar en política. Esta estaba reservada para los hombres. Tanto es así que estaban recluidas en un lugar de la casa que se llamaba Gineceo y no podían aparecer en público. O sea, tenían un estatus similar a los esclavos. O sea, se consideraban objetos, cosas. Estoy hablando de 4000 años antes de Cristo. ¿Qué pasó luego en Roma? Otra civilización monumental. Los romanos eran mucho más prácticos que los griegos y son los creadores del derecho. Todas las instituciones que en la actualidad conocemos del derecho, como la patria potestad, el matrimonio, la sucesión, la herencia, son instituciones que ya tuvieron origen en el siglo I en el siglo I después de Cristo en Roma, porque fueron los forjadores de la primera rama del derecho, que es el derecho civil. No obstante, en Roma las mujeres estaban un poco mejor que en Grecia.
porque había mujeres libres, que al haber nacido como tales podían aspirar al título de ciudadanas. En Grecia la sociedad se dividía en ciudadanos que tenían todos los derechos, los metecos o extranjeros que no tenían derechos y los esclavos, que eran considerados objetos. Y el amo era dueño de esa persona que era considerada una cosa. Y la mujer estaba en ese nivel, o sea, era un objeto, una cosa, sometida al hombre de la manera más absoluta. En Roma ya la clasificación social, la estratificación social es diferente. Estaban los patricios, que eran la clase gobernante, los que mandaban, el pueblo, la plebe, y las mujeres se catalogaban o se clasificaban en libres y esclavas. O sea, las mujeres esclavas tenían el mismo estatus que en Grecia. O sea, no tenían ningún derecho, eran considerados objetos. Pero las ciudadanas libres sí tenían derecho por lo menos, a ejercer algunas actividades en público, pero sobre todo su actividad era en el ámbito privado. Pero sí podían aspirar al título de ciudadanas. En Roma, las mujeres estudiaban hasta los 12 años. O sea, esa es la diferencia con Grecia. En Grecia no se les permitía estudiar a las mujeres. Solamente se les preparaba para la vida doméstica. O sea, en Roma las mujeres estudiaban solo hasta los 12 años. Cuando se casaban, obtenían un nivel superior. El matrimonio era arreglado por los padres. Esto no ocurría en Grecia. En ambas civilizaciones estaban destinadas a la procreación, o sea, a la tarea doméstica, a la procreación y de alguna manera a atender al marido. Las mujeres griegas no podían participar ni ser espectadoras en eventos sociales ni culturales. Yo tuve la suerte de estar hace 4 años en Grecia recorriendo el ágora donde Sócrates enseñaba filosofía, y ahí me contaban algunos ciudadanos de Grecia de que realmente era así. O sea, en el ágora las mujeres no podían asistir, o sea, la participación política estaba reservada exclusivamente para los hombres. Ya en la segunda etapa histórica, en la Edad Media, que desde el año 476 al 1492, es una época oscura, bárbara, también poco favorable a las mujeres, condicionados desde su nacimiento a una función reproductiva y de consumo. Participaban en actividades variadas vinculadas a todo tipo de oficios. En el mundo rural eran jornaleras, segadoras, lecheras o plantadoras. No accedían a la enseñanza en igualdad de condiciones que los hombres. Aprendían rudimentos de lectura, escritura y música en sus hogares. También participaban en ceremonias religiosas. ¿Cuál es la estructura social en la Edad Media? Estaba el señor feudal, que era el que detentaba el poder político, los cortesanos del señor feudal y los siervos de la gleba, que eran, en cierta manera, la condición social y humana era similar a los esclavos. Y la mujer también, en cuanto a su estatus, era equivalente al siervo de la gleba. O sea, todavía era una época oscura en donde la mujer no tenía ningún derecho. Pero hay una cierta evolución en cuanto sí pueden participar en algunas ceremonias religiosas. Vamos ya muy rápidamente a la Edad Moderna, entre los siglos entre los años 1492 a 1789. Allí, la situación de la mujer en la Edad Moderna no era muy distinta a la de la Edad Media. Solamente las mujeres nobles se ocupaban de criar a sus hijos y realizaban tareas domésticas, dirigiendo a su servidumbre. O sea que la actividad de las mujeres se limitaba a lo doméstico, a lo privado. No tenían derecho a participar en la vida pública. Por eso decimos que el rol de la mujer en la Edad Moderna era importante en lo privado y muy limitado en lo público. Era considerada inferior y sometida a las reglas y obediencia impuestas por los varones. O sea, seguía vigente de manera absoluta el patriarcado, o sea, el dominio del hombre sobre la mujer.
vamos a ver algunos, ya en la edad contemporánea, algunos antecedentes legislativos y movimientos sociales que son un poco la historia del feminismo, o sea, la lucha de la mujer por reivindicar sus derechos. Empezamos en Francia, en el año 1791, se dicta la primera declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana. Se cuestiona la superioridad del hombre y la vigencia del patriarcado, aunque el Código Civil de Napoleón de 1804 consagraba la superioridad del hombre sobre la mujer. O sea, a pesar de esta declaración que tiene carácter universal y que propiciaba el derecho de la mujer y de la ciudadana, el primer Código Civil del mundo, que es el de Napoleón de 1804, todavía consagraba la superioridad del hombre sobre la mujer. Y eso se trasladaba a algunas instituciones. Por ejemplo, la patria potestad estaba reservada al hombre. O sea, la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre la persona y bienes de sus hijos. Bueno, eso estaba solamente reservado al hombre. Estamos hablando del siglo XIX. En este periodo histórico se consolidan movimientos feministas que propiciaron la emancipación de la mujer y la reivindicación de sus derechos, especialmente el derecho a la educación y los derechos políticos como el de votar. O sea que hay ya una cierta evolución, a pesar de que estamos analizando que pasaron desde el siglo IV hasta el XVIII, 22 siglos de lucha por la emancipación femenina y la reivindicación de los derechos de la mujer. Fíjense lo que pasa en nuestro país. El Código Civil de Vélez Sarsfield, que fue sancionado y promulgado en 1870 y que rigió hasta el año 2015, todavía consagraba una notoria desigualdad de la mujer con respecto al hombre. Y recién en el año 1926, o sea, ya en pleno siglo XX, se dicta la ley 11.357, que es una ley pionera en la lucha por la igualdad de género, pues en su artículo primero prescribe que la mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre como mayor de edad. Y se le otorga en el ejercicio de la patria potestad igual derecho que los hombres. Dice que en nuestro país, hasta el año 1926, la mujer era considerada incapaz de derecho y dependía siempre del hombre. Cuando era soltera dependía del abuelo. Cuando era casada dependía del esposo, del marido. Y cuando era viudo, del hijo mayor. Siempre había un hombre que representaba de manera absoluta al patriarcado y tenía ese poder sobre la mujer. O sea, recién en el año 1926, o sea, hace 90 años, recién adquiere la mujer un estatus cercano, todavía no igual al hombre, en materia de derechos civiles. La segunda ley que se puede mencionar como en la evolución normativa que favorece los derechos de la mujer es la ley 13.010 del año 1947. Pasaron 19 años. En su artículo primero establece que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerden o imponen las leyes a los varones argentinos. O sea, hasta el año 1947 las mujeres no podían ejercer derechos políticos, sí derechos civiles del 26, pero derechos políticos recién a partir del 47. Y en su artículo cuarto se ordena confeccionar e imprimir por primera vez el padrón electoral femenino de la nación. O sea, el padrón electoral hasta el año 47 solamente abarcaba a los hombres. Las mujeres no figuraban en el padrón porque no podían votar, no tenían derechos políticos. Las dos leyes citadas configuran la lucha por la reivindicación de los derechos humanos de la mujer en las primeras 5 décadas del siglo XX. Es una época de marcada hegemonía de los hombres y de postergación de la mujer. Acá tengo que hacer una acotación. Hay una figura política, independientemente de la ideología de cada uno, pero creo yo
que la mujer más importante de la Argentina del siglo XX fue Eva Perón, sin duda. Ella fue la que luchó por la igualdad de los derechos de la mujer con el hombre hasta que pudo consagrar el derecho al voto, que recién se pudo ejercer, a pesar de que la ley era del 47, en el año 1952. Vamos luego, ya muchos años después, en el año 85, a la ley número 23.179. La Constitución Nacional, en el capítulo 4, artículo 75, inciso 22, establece que los tratados de derechos humanos tienen igual jerarquía constitucional. Entre ellos se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. O sea, esta ya es una legislación internacional y un tratado internacional que forma parte del derecho interno, por cuanto es aprobada por una ley argentina. Esta declaración o tratado es aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas y ratificada por ley 23.179 en el año 1985. O sea, forma parte del derecho interno de nuestro país. Esta ley que elimina todas las formas de discriminación contra la mujer. Después, en el año 1993, por primera vez se proclaman los derechos de las mujeres como derechos humanos. Es un reconocimiento a la lucha 24 siglos de las mujeres por lograr la igualdad de derechos con el hombre. Y luego vamos ya más adelante, en el año 2006 se dicta la ley 26.150. Esta ley establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. Esta normativa es importante porque en el artículo 3, inciso E, entre los objetivos del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, establece que procura la igualdad de trato y de oportunidades para varones y mujeres. Esto, si bien existen normativas, en la práctica no acontece. Hace poco tuvimos acá un ejemplo muy claro. Había que elegir un miembro del Tribunal Superior de Justicia y por cuestiones políticas ese cargo lo tenía que ocupar una mujer y sin embargo lo ocupó un hombre. A pesar de toda la lucha de movimientos provinciales en pos de los derechos de la mujer, se hizo caso omiso y el quinto juez del Tribunal Superior es un hombre. Solamente en la Corte Suprema hay una mujer que es la doctora Elena Hayton de Nolasco. O sea, en la nación, por lo menos hay una mujer en el más alto nivel jurisdiccional. Pero en La Rioja parece que estas leyes no rigen porque no se le da oportunidad a la mujer para ocupar los cargos más altos en los tres poderes, y sobre todo en el Poder Judicial. Después, en el año 2009, se dicta la ley 26.485. Esta ley, la ley argentina sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, promulgada en abril de 2009, aspira a eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, afirmando en particular el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Ustedes han visto cómo hay una cantidad de leyes, desde la primera ley del año 26, que de alguna manera se produce una evolución normativa y se van consagrando derechos de la mujer para que tenga iguales derechos que el hombre. Pero eso en el deber ser, porque las leyes establecen el deber ser. En el ser, en la realidad, eso no acontece hasta la fecha, a pesar de la lucha del feminismo por conseguir esa igualdad. O sea, todas estas leyes que voy citando son antecedentes de la ley Micaela. En el año 2012 se dicta la ley 26.743 de identidad de género. En su artículo primero, prescribe que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a su libre desarrollo conforme la misma. Este derecho se extiende a ser identificada conforme su identidad de género en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de él. Los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrado.
esta ley de identidad de género hubo, bueno, antes de ser sancionado, una enorme cantidad de gente que se opuso, entre ellas la Iglesia Católica, ¿no? Porque los conservadores, o sea, los que tienen un pensamiento retrógrado, todavía están con la famosa clasificación binaria, la división entre hombre y mujer. O sea, este tema del género y de la perspectiva de género todavía no está incorporado al léxico de muchas personas en Argentina y menos al conocimiento de las personas de nuestro país. El artículo 6 establece que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, lo cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la violencia personal del cuerpo. También incluyen otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. O sea, cómo estas leyes han ido cambiando la situación de la mujer desde el punto de vista, reitero, normativo, pero todavía falta su plena vigencia en la práctica, por concepciones muchas veces atrasadas y retrógradas que todavía perviven en nuestro país. Y vamos ya en la última parte, hablando ya específicamente de la ley Micaela. El contexto en donde fue sancionada ya fue de alguna manera explicitado por el decano, el ingeniero Nieto. Yo voy a limitar a realizar un análisis dogmático de la ley con una interpretación extensiva. Las leyes tienen tres maneras de ser interpretadas. Cuando una ley se ajusta estrictamente al texto, decimos que el juez se limita a aplicar la ley, o sea, cuando es clara. Cuando es oscura, la interpreta. Cuando es insuficiente, la integra. Ahora vamos a analizar, en este análisis dogmático de la ley 27499, vamos a ver también el decreto reglamentario de la provincia, por cuanto la provincia, por ley 10.174 de mayo del año 2019, reglamenta para la provincia la ley Micaela, pero solamente hace una adhesión parcial. Y vamos a explicar por qué esa adhesión parcial de la provincia de La Rioja, de alguna manera distinto a lo que pasó en otras provincias. Esta ley, o sea, estamos hablando de la ley Micaela, tiene por objeto capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines del cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Considera falta grave, pasible de una sanción disciplinaria para quien se negare sin justa causa a participar de las capacitaciones. El CINE, el Consejo Interuniversitario Nacional, en mayo de 2019, aprobó la adhesión de la ley Micaela para llevar adelante capacitación obligatoria en temática de género en todos los claustros universitarios. O sea, nosotros hacemos una interpretación extensiva del artículo primero de la ley cuando habla de que es obligación de los tres poderes del Estado realizar tareas de capacitación, o sea, se refiere al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, pero por extensión se extiende a los entes autárquicos, a los entes descentralizados y a las universidades, a pesar que el artículo primero no habla de universidades, pero en la reglamentación, o sea, eso es lo que se llama, como hace un momento expliqué, una interpretación extensiva de la ley que interpreta el artículo primero. Bueno, vamos a explicar por qué hay una adhesión parcial en nuestra provincia. La provincia de La Rioja, por ley 10.174 del 2009, se adhiere parcialmente a la ley nacional 27.499. La ley
Micaela tiene 11 artículos. La provincia de La Rioja se adhiere a muy pocos artículos de la ley Micaela. O sea, no se adhiere a los artículos 1, 2, 4, 5, 10 y 11 de dicha ley. Y solamente adhiere a los artículos 3, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué La Rioja no realizó una adhesión total y sí una adhesión parcial a la ley Micaela a través de la ley provincial 10.174? Hay una razón de que crea su propia autoridad de aplicación, que es la Secretaría de la Mujer, organismo que estará a cargo de la capacitación obligatoria en materia de género para los que integran los 3 poderes del Estado provincial. Aquí vemos una diferencia con la ley Micaela, por cuanto en el artículo 5 establece que el Instituto Nacional de las Mujeres es la autoridad de aplicación y certificará la calidad de las capacitaciones que elabore o implemente cada organismo, que deberán ser enviados dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. O sea que de alguna manera la provincia de La Rioja provincializa la ley Micaela con esta adhesión parcial. Yo creo, a mí modestamente, que ha sido un error legislativo de no hacer una adhesión total a la ley Micaela, porque hasta desde el punto de vista económico es inconveniente esta adhesión parcial, porque el artículo 9, al cual no adhiere la ley 10.174, establece que los gastos que demanda la presente ley se tomarán de los créditos que corresponden a las partidas presupuestarias de los organismos públicos que se trata. O sea, que nos deja la nación con esta adhesión parcial sin financiamiento para realizar capacitaciones a nivel provincial. O sea que, resumiendo, cambia la autoridad de aplicación y de control de la ley, sustituye al Instituto Nacional de las Mujeres, que es la autoridad de aplicación a nivel nacional, por la Secretaría de la Mujer, que es un organismo provincial, que estará a cargo de la capacitación obligatoria en materia de género. Ya para ir terminando, si le damos lugar a Malena, vamos brevemente a determinar propósitos, objetivos y líneas programáticas. El programa institucional contra la violencia de género surge a partir del compromiso de autoridades docentes, trabajadores y estudiantes, y reconoce la perspectiva de género como dimensión transversal de las políticas y prácticas institucionalizadas en la universidad. O sea, que la universidad, también como organismo autónomo, tiene que ocuparse del cumplimiento de los propósitos y objetivos de la ley Micaela. Entre sus objetivos figura consensuar criterios, abordajes y definiciones acerca de la violencia de género en el marco de la normativa que garantiza los derechos sexuales y la integridad personal. Entre las líneas programáticas de la ley que comentamos, figura una línea de carácter formativo preventivo a través de cursos formativos, campañas de prevención, seminarios y talleres, y una línea de intervención y derivación para brindar la contención y asesoramiento a las personas afectadas por una situación de violencia de género acontecida en el ámbito universitario. Esto es brevemente la exposición. Vamos a ver si después de las 2 exposiciones podemos abrir una instancia de diálogo, si los asistentes y la coordinadora así lo quiere. Muchas gracias por la atención y damos paso a Malena. Bueno, la verdad que es difícil a veces sintetizar en tan poco tiempo tantas cuestiones que están incluidas en esta presentación tan interesante que hizo el doctor, en el que como quedó, sin recordar por supuesto los años, no vamos a entrar en eso porque ninguno de nosotros tiene tan buena memoria, en el que, como podemos ver, aún antes de la era cristiana, son muchos los años en los que
la cuestión, ¿no?, vinculada al género, específicamente a la participación de la mujer, ha quedado absolutamente relegada en un segundo, tercero, cuarto, quinto plano, etcétera, ¿no es cierto? Es difícil. Y es difícil también cuando uno tiene que abordar esta cuestión desde el punto de vista conceptual, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los conceptos más importantes que uno podría señalar? Porque la verdad es que podemos conceptualizar específicamente lo que es todo lo que tiene que ver con violencia y etcétera, que hay mucho para hablar, por supuesto, pero la verdad es que también muchas de algunas de estas cuestiones que nos presentó el doctor hace un momento, más los antecedentes que presentó nuestro decano, ¿no es cierto?, cómo se llega, ¿no es cierto?, a la sanción, tristemente, cómo se llega a la sanción de la ley Micaela, ojalá no hubiera ocurrido nunca esto. Bueno, abre también, digamos, una línea de análisis en la cual hay muchísimos conceptos que están íntimamente relacionados unos con otros, ¿no? Más allá de que hablemos específicamente de la violencia, pero que están todos relacionados unos con otros, no todos, ¿no?, por supuesto, pero parte del problema que tenemos de la violencia, parte mucho justamente de algunos de los conceptos que yo los voy a pasar rápidamente, así podemos... ¿Hasta qué hora tenemos el Zoom, chicas? ¿Hasta las 7:30? Chicas. Tengo entendido que no tenía límite, le pusimos hasta las 20 aproximadamente por las dudas, me parece. No sé, Ricardo nos podrá decir si tenemos Vos a mí me tenés que poner horario, porque si no yo pongo primero y a las 10 de la noche los tengo sentados acá todavía. No, no la respuesta. No, yo creo que, bueno, vos dale nomás, que sí, porque la verdad es que hay mucho concepto que está relacionado, ¿no es cierto?, directa o indirectamente con el tema de la violencia, y es interesante inclusive el recorrido que hizo el doctor, porque también está muy, muy relacionado con la evolución, me hizo acorde, presté atención a todo lo que decía el doctor Ayala, que me pareció muy interesante, el análisis jurídico, porque está muy relacionado además inclusive con la evolución también del concepto de familia, y usted sabe que es así también, doctor. Es muy, muy relacionado todo este papel que jugaba la mujer en esto, tenía muy estrechamente, que no vamos a entrar en eso, pero sí me hizo acordar mucho a la evolución de este concepto de familia, ¿no?, que también es un concepto que lo tenemos hoy en día puesto en cuestión precisamente por todas estas cuestiones, y cómo la gente se va vinculando una con otra y se va organizando, ya sea desde el punto de vista social o desde el punto de vista jurídico también. Me hizo acordar mucho el recorrido que hizo el doctor a la evolución también del concepto de familia, que ha tenido muchísimas variaciones a lo largo de los siglos también, ¿no? La manera en que se entendía la familia, ¿no? Y nosotros, y lo pienso siempre, como nosotros estamos en tránsito justamente, que nos encontramos en tránsito de modificar este concepto, como nos cuesta muchas veces también pensarlas, no desde la linealidad a lo que estamos acostumbrados, sino pensar a la familia de una manera distinta, y tiene todo que ver con esta cuestión. Tanto el doctor Oyola como el ingeniero Nieto hicieron referencia a la sanción de determinadas leyes, específicamente el doctor Oyola habló inclusive de la Ley de Educación Sexual Integral, que es del año 2006, que establece esta ley, que hizo una brevísima síntesis el doctor, establece justamente la enseñanza de la educación sexual integral como contenido transversal. Eso significa la transversalidad del contenido, significa que, y esto significa un cambio de paradigma también en la concepción y en la manera de abordarlo, significa que ya la educación sexual deja de estar exclusivamente en manos de las personas idóneas para eso, como médicos y enfermeras, y ya justamente todos somos responsables de esto que se transmite a las nuevas generaciones. Que por otro lado, ese personal especializado que se ocupaba de la educación sexual solamente estaba al servicio de instruir, es decir, una pequeñísima parte de la educación sexual
que es la parte de la genitalidad al servicio de la reproducción. Y con esto ya estamos diferenciando dos conceptos que son absolutamente centrales. El de la sexualidad, que es un concepto amplio, abarcativo, que lleva toda nuestra vida, que incluye un montón de decisiones personales, y el de la genitalidad. El de la genitalidad que está asociado directamente al concepto del sexo, que es lo que viene biológicamente determinado. En contraposición al este nuevo concepto que en muchas de las legislaciones está incluido, que es el concepto de género, justamente, que casi nunca o muy pocas veces coincide exactamente con el concepto que es lo que, como les decía recién, viene biológicamente determinado, y para eso, como bien mencionó el doctor Oyola, sí nos manejamos en esta binariedad, la estoy inventando la palabra, que es sexo femenino, sexo masculino nada más, porque es lo que la biología nos determina. Mientras que el concepto de género va mucho más allá, porque habla de una construcción social. El género tiene que ver con una cantidad de decisiones, gustos, inclinaciones, intereses y demás, que nosotros, concepciones, inclusive previas, que es lo que aparentemente diferencia al varón de la mujer. Y este concepto de género es central porque tiene casi todo que ver justamente con el concepto de estereotipo de género. Tiene todo que ver con el estereotipo de género. Porque al ser el género una construcción social, y es lo que nos diferencia en estas conductas, en estas decisiones que nosotros tomamos, en la manera en que nosotros nos comportamos, esto está casi pegadito a este concepto de estereotipo de género, en el cual el estereotipo, digamos, lo que refuerza es la idea previa, el conocimiento previo, lo que socialmente está aceptado, que de acuerdo a lo que el mandato social en una determinada época determina, para cada sexo tiene o no que comportarse de determinada manera. Y a partir de esta interacción que se hace, que se da prácticamente, es muy cotidiano esto, y casi que ni nos damos cuenta cuando esto viene pasando, entre la interacción que se produce entre la construcción del género, que es una construcción personal, particular, y que viene influida, ¿no es cierto?, por todas las cuestiones sociales, y el estereotipo, se juegan un montón de cuestiones que tienen que ver con un montón de postulados que andamos por la vida repitiendo y muchas veces ni nos damos cuenta, u obramos de una determinada manera, y se derivan determinados supuestos básicos, ¿no? Como del estereotipo, como por ejemplo, los varones no lloran, la mujer tiene que saber limpiar, tiene que saber coser, es la encargada natural de la crianza del hijo, porque se confunde la función biológica, porque es verdad que el cuerpo de la mujer, biológicamente hablando, viene determinado para albergar en su seno otra vida, ¿no es cierto?, y todo lo que se produce después del parto, como dar el pecho y todo lo demás. Pero eso no significa que hasta que mi hijo tenga 45 años le voy a seguir calentando la comida, planchándole el pantalón y todo lo demás, ¿no? Bueno, hay como una distancia entre una cosa y otra. Y entonces ahí se van como mezclando, ¿no es cierto? Entonces se terminan encasillando en determinados roles que también tiene que ver con el género. El rol de género es la conducta que el otro está esperando que yo tenga. Entonces, la mujer, cuando hablamos, digo cosas que nos pasan inclusive, que las vemos aún en situaciones tan cotidianas como por ejemplo la escolarización de nuestros hijos, hermanos, vecinos, o cualquier persona, porque no todo el mundo tiene hijos, ¿no? Por eso hago la aclaración. Entonces, se espera que el cuaderno de una nena en una escuela primaria sea más prolijo que el cuaderno de un varón. Si un varón es excesivamente prolijo, entonces ya estamos pensando que ese varón que es solamente prolijo, ay, ¿no será que este nene que está, ¿entiendes? Como si la prolijidad o la disprolijidad en el cuaderno definiera lo que cada uno de nosotros somos en torno a la orientación, la identidad sexual y todo lo que viene, y todo lo que conlleva, digamos, todas estas cuestiones. Por eso es muy importante, y fíjense que la legislación a la que han hecho referencia las personas que me precedieron, justamente hablan de género, porque tiene que ver con esto, con esta construcción social, con esta cuestión que tiene que ver con los presupuestos básicos, que además de llevar al estereotipo, muchas veces van acompañados de prejuicio.
El prejuicio yo lo voy a entender como una idea preconcebida, digamos, que normalmente está basada en costumbres y en tradiciones, en general denota una concepción negativa, inclusive respecto de determinadas cuestiones, que hace que en base a determinados presupuestos básicos actuemos porque esperamos que determinada persona se comporte de una determinada manera. ¿Por qué hago toda esta aclaración que por supuesto es mucho más amplia, ¿no? Antes de hablar de violencia. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque a partir de la construcción social del género, a partir del estereotipo y a partir del prejuicio, es que también, y tristemente, por eso les decía tristemente, Micaela se ha hecho conocida, ojalá no hubiera ocurrido nunca esto, porque a partir de estos estereotipos y a partir de estos prejuicios, en general determinados hechos de naturaleza, de violencia, de naturaleza sexual, están dados precisamente porque el otro entiende que yo me he visto de una determinada manera porque estoy buscando una determinada cosa. Y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, en ese intersticio que muchas veces también se dan determinados malos entendidos, que tienen uno de los grandes malos entendidos, y siempre vinculado a la mujer, disculpen los varones presentes, es justamente el tipo de peinado que uso, el tipo de ropa que me pongo, el tipo de maquillaje, si es que uso, no es mi caso, pero bueno, muchas chicas sí, que me pongo. De hecho, hay un montón de... los chistes, por ejemplo, también es una cosa que denota bastante, ¿no? Esta cuestión del estereotipo de género y todo lo demás. Había una, para los que tienen más o menos mi edad, que no voy a decir cuál es, imagínensela nada más, había un dicho cuando nosotros éramos jóvenes que decían que cuando la mujer se arreglaba mucho, la forma original no la voy a decir para no perder la forma acá, ¿no? Lo que quería era guerra. Y a lo mejor se maquilla porque le gusta estar maquillada, a lo mejor porque se compró una nueva base de maquillaje, la quiere probar y justo le tocó ir al baile, va al baile. ¿Qué importa si le gusta ir pintado como una puerta o a cara lavada? Es un problema de ella, ¿no? Pero a partir de justamente de la conjunción de todos estos conceptos es que vienen determinadas cuestiones, muchas veces dan como resultado determinados hechos que tienen que ver con una confusión, que lleva malos entendidos y muchas veces estos malos entendidos también llevan a determinados hechos de violencia también. Por eso me parece muy acertada, muy atinada, y otro, perdón que utilice el espacio, pero lo quiero decir porque yo no puedo creer todavía seguir leyendo cosas en este sentido en las redes sociales, como personas que publican que la ley de educación sexual integral, que la verdad que está muy bien hecha, y es una lástima que se hayan levantado las capacitaciones, que el Infod, bueno, vos Marisa sabés, sobre todo antes de esta presidencia y antes de la presidencia de Macri y demás, estaban disponibles y gratuitas. Yo no puedo creer que haya gente que publique todavía que la ley de educación sexual integral es para enseñar a masturbarse a los niños. O sea, no tiene nada que ver y justamente no hace más que reforzar el estereotipo y el prejuicio que hay en torno a estas cuestiones que son conceptos que se vinculan, no son exactamente lo mismo, pero muchas veces están vinculados y que llevan a la confusión. Al contrario, todo esto que yo les estoy hablando en este momento está todo sacado de la Ley de Educación Sexual Integral y de la capacitación que en su momento dio el Infod, que era excelente, se los digo así, excelente era la capacitación. Me marcó, y a mí personalmente me marcó mucho esa capacitación y me hizo repensar algunas categorías, inclusive que muchas veces uno las utilizaba con muchísima naturalidad y que no se correspondían y ni tenían nada que ver con lo que uno era, ni con las intenciones que uno tenía. Por eso lamento profundamente que haya gente que todavía además se tome el trabajo de creer o de contestar un posteo en ese sentido, porque nada tiene que ver la ley de educación sexual. En fin. Sí me gustaría, antes de entrar al tema de violencia, porque es muy interesante el concepto de sexualidad como concepto más abarcativo que mencioné al inicio de la exposición, el concepto de sexualidad que da la Organización Mundial de la Salud, por eso les decía, la genitalidad,
la genitalidad es un aspecto, una partecita de la sexualidad. La sexualidad es un concepto mucho más amplio y que nos lleva toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Lo voy a leer porque es bastante largo, ¿no? La OMS define a la sexualidad humana como una dimensión fundamental del hecho de ser humano, basada en el sexo, incluye el género, identidad de sexo y género, orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, amor y reproducción. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos. Como verán, abarca casi todos los aspectos de nuestra vida, y esto también queda reflejado en algunos de los pasajes que el doctor fue leyendo en torno a los aspectos que se iban considerando también en algunas de las legislaciones, que si bien el doctor hizo un repaso sobre la legislación específicamente en torno a la mujer, pero muchas de las cuestiones que están contempladas en las leyes tienen que ver con estos aspectos que están distinguidos o especificados dentro de esta definición que da la Organización Mundial de la Salud. Hay mucho más para decir sobre todo esto, pero quiero hablar un poquito sobre violencia, pero sí quiero porque también es como una manera, aprender a ver una manera distinta estos fenómenos, ¿no? En el sentido de que es muy difícil porque cada uno de nosotros también ha ido construyendo su sexualidad, su personalidad, sus prácticas sociales, su género, y su rol de género. El rol de género es la conducta que se espera, ¿no?, que el otro haga, en torno a determinada, como bien lo distingue la Organización Mundial de la Salud, en torno a determinada, al ser una construcción social, también determinado entorno que cada uno de nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, se han tomado, cada uno de nosotros hemos tomado decisiones, y hemos puesto en práctica determinadas prácticas, valga la redundancia, porque se esperaba que de nosotros determinadas conductas o determinadas cuestiones. Y en esto tiene bastante que ver el tema de la violencia, ¿no? Yo cuando hablo de violencia siempre hablo de violencia desde un marco general de la violencia. Ya lo vamos a analizar. Porque muchas veces la violencia de género, que es sobre la que vamos a puntualizar después, muchas veces la violencia de género también está asentada en el prejuicio y en el estereotipo. Hasta no hace muchos años, antes de la sanción de todas estas leyes, que como habrán visto, la data de las leyes que fue leyendo el doctor Oyola, son del año 2000 para acá, ¿no? Algunas que contemplan el resguardo y la preservación de la vida física y emocional de la mujer, ¿no? Pero son del año 2000 para acá. Antes eso no existía, ¿no? Eso significa que hasta no hace mucho tiempo, también entre los estereotipos, el prejuicio y los mandatos que circulan y uno los va repitiendo sin saber, también se decía por ahí, para los que tienen más o menos mi edad saben que es cierto esto, se decían, ah, no, pero se queda porque le encanta que el marido le pegue, por eso se queda en la casa. Y andábamos por la vida repitiendo eso, chicos y chicas, como si esto fuera, ¿no?, una demostración científica de una revista científica a nivel internacional. Así lo andábamos repitiendo, ¿no? Entonces digo, esto me parece que también es una buena oportunidad para uno pensar determinadas prácticas, determinadas cuestiones. Esto no significa, porque es una práctica que no la comparto para nada, también lo quiero aclarar, si bien estoy muy de acuerdo con un montón de cosas, pero no comparto para nada ni salir a quemar iglesias, ni desnudarse en público. Eso no me hace ni más feminista, ni más defensora de los derechos de las mujeres. No es una metodología que la comparta. Pero sí me parece que hay que aprender uno a pararse, ¿no es cierto?, dentro de determinadas cuestiones, y sí poder llevar adelante una determinada forma de ser sin tener que estarse justificando, y entender la existencia de determinados fenómenos dentro de un determinado contexto. Porque así como a la mujer golpeada le resulta muy difícil desde el punto de vista personal, desde el punto de vista económico, afectivo, emocional y demás, salir de ese círculo, que es tremendo, es
ese círculo. También, y no porque lo vamos a justificar, porque no intenta hacer una justificación de eso, también hay que entender el contexto de esa violencia, de la persona, del victimario, digamos, hay que entenderla. Seguramente es una persona que ha sido criada, ha sido enseñada en que esa es la manera en que uno tiene que resolver esta disputa, resolver este cambio de palabras que tengo con el otro, y no porque lo vamos a justificar, porque no hay manera de justificar nunca, bajo ningún punto de vista y en ninguna situación, la resolución violenta de los conflictos, de ninguna manera, porque para eso, como personas, tenemos el uso de la palabra, que es la que nos permite mediar, justamente, y la que nos permite, a partir de la contraposición de ideas, yo puedo mediar y llegar a algún acuerdo o no, pero por lo menos siempre a partir de la palabra. Nosotros tenemos muchos ámbitos, hay mucho más para decir sobre la educación sexual integral, pero estamos con los tiempos acotados. Y también es como muy cansador para todos estar sentados, ¿no?, tanto tiempo, escuchando. Hay distintas, yo tengo acá por ahí, me van a ver que miro así porque tengo como un cuadro, o sea, yo ambiciosamente le digo cuadro, porque si me dejan hablar a mí, chicos, hace las 2 de la mañana y todavía voy a estar acá. Así que me pongo como palabras claves así, que por ahí me fijo para no perderme en la exposición. Nosotros tenemos una visión amplia y una visión restringida para entender la violencia, por eso a mí siempre me gusta conceptualizar a la violencia y después hablemos de la violencia de género. Eso por un lado. Por otro, nosotros vamos a tener distintos niveles de abordaje de la violencia y distintos contextos. Un nivel de abordaje de contexto, por ejemplo, es el jurídico, que expuso recién el doctor Oyola. Después vamos a tener otros ámbitos que pueden tener que ver con un análisis sociológico de la violencia, que también existe un análisis sociológico de la violencia. De hecho, hay estudios, por ejemplo, sobre el fenómeno de la patota, cómo se comporta la patota, que siempre es de manera violenta, y son estudios que se corresponden con la sociología. La psicología también lo ha abordado y demás. Tenemos un montón de ámbitos y espacios y lugares en donde se ha abordado. De manera que es complejo dar una definición única sobre el tema de la violencia, ¿no? Una definición clásica nos va a decir a nosotros que la violencia, y que es la más fácil de detectar y la más fácil de percibir, lo podemos distinguir como el uso de la fuerza física, es decir, aprieto a alguien, lo empujo, no sé, las formas, ¿no es cierto?, que sean. Pero, como les dije recién, y esa sería como la primera alarma que se nos enciende a nosotros, ¿no es cierto?, en torno a la violencia, porque aparte es lo visible, es lo tangible, lo estoy viendo, lo percibo, o soy objeto, ¿no es cierto?, de esa violencia. Pero, como les dije recién, también vamos a tener una visión amplia y una visión restringida. En la visión amplia, la puedo definir a la violencia como obligar a alguien a hacer algo. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente, en esta definición que acabo de dar, en la cual yo obligo a alguien a hacer algo, no necesariamente necesito el uso de la fuerza física. Puede ser que vaya acompañado de fuerza física, puede ser que no. Es decir, las acciones coercitivas que yo puedo tener con otro. Hay veces que ni siquiera hace falta, ¿no es cierto?, ni levantar un dedo, y sin embargo, el hecho de violencia se ejerce sobre el otro, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto que siempre el hecho de ejercer violencia para otro, sea físico o no, sobre otro, perdón, conlleva, digamos, la intención de hacer daño, o de provocar un malestar o un daño al otro, ¿no? Eso, desde ya. Y vamos a tener las maneras implícitas y las maneras explícitas. Las maneras explícitas ya las definimos dentro de la definición clásica como el uso de la fuerza física, ¿no es cierto? Y tenemos, inclusive dentro de la fuerza física, vamos a tener uso de la fuerza física legitimada, como por ejemplo la existencia de la policía. Sabemos que la policía utiliza la fuerza física para contener una manifestación, para perseguir un ladrón, no interesa. Después veremos si en eso hay o no abuso, pero sí es un uso que está legitimado, porque forma parte justamente de las determinadas estrategias, elementos y demás.
no tengo mucho vocabulario jurídico, en esto el doctor seguramente va a ser más específico que yo, pero que sí legitima esta acción, ¿no es cierto? De hecho, cuando no hay policía, uno dice, hay poca vigilancia policial y demás, o sea que está legitimado, ¿no es cierto? Y es una de las maneras, por ejemplo, de lo explícito de la violencia, porque sabemos que una de las maneras que tiene para poder ejercer el control la policía es a través de la fuerza física, a veces abuso, pero bueno. Y otras formas más sutiles, ¿no es cierto?, que van a tener que ver con las formas implícitas de la violencia. No siempre yo voy a ejercer una violencia y va a ser ni muy rápido ni muy obvio para detectarlo, sino que va a estar disfrazado, que muchas veces esto lo encontramos, las formas de la violencia muchas veces las encontramos disfrazadas, ¿no es cierto? Y se puede establecer una relación, por ejemplo, entre dominados y dominantes, por ejemplo. La relación entre dominados y dominantes tiene mucho de la violencia implícita, de lo que se conoce también como violencia simbólica. Y sin embargo, nosotros no dejamos de reconocer que es una relación en la que hay, el vínculo es violento entre esto, ¿no? Por eso digo, no siempre va a tener que ver con el uso de las fuerzas físicas. Y puede estar manifestada de distintas maneras, coerciones, chantajes, en las relaciones laborales esto también se da bastante cotidianamente. No estoy hablando de ninguna institución en particular, por favor, pero digo, sabemos, conocemos, nos han contado, algunos casos han sido más públicos de otros, de situaciones dentro de las relaciones laborales en las que existía esta relación dominado-dominante y había una violencia implícita, y el camino para su reconocimiento es un poquito más solapado, porque a veces se disfraza de otra cosa. En nombre de la aplicación de la ley, muchas veces también se cometen algún tipo de abusos también. Esa sería la visión amplia, ¿no es cierto?, en la que vamos a distinguir el uso de la fuerza física específicamente y todo lo implícito, lo simbólico, la cuestión que va por ahí, ¿no? Se va a establecer un tipo de relación. Y después vamos a tener la visión más restringida de la violencia, que es la parte, y ahí ya nos vamos acercando más a esto, en la que vamos a distinguir, en la visión restringida, nosotros vamos a distinguir la violencia como una práctica o un modo de vincularse que va a estar caracterizada por la negación del otro. Es decir, que es un tipo de violencia en la cual yo arraso con la subjetividad del otro. Le paso por encima, porque hago de cuenta que el otro no está en posibilidad de poder decidir por sí mismo. Algunas en el recorrido que hizo el doctor Oyola, que inclusive él mismo, con otras palabras, él mismo también lo dijo hace un momento, tuvo que ver con eso, ¿no? Una de las leyes, ¿se acuerda, doctor, cuando estaba hablando hace un rato, que dijo que se consideraba que la mujer ni siquiera porque cuando no estaba con el hijo mayor, era con el padre, con el esposo, bueno, eso es una manera de esto. Pasó hace mucho, pero no importa, pasó, es una manera, ¿no es cierto?, también. O sea, ni siquiera se consideraba que la mujer estaba en condiciones por ahí de decidir por sí sola, y que siempre era este varón el que, en distintas funciones, entre ellas el esposo, que iba a solucionar todos los problemas que tuviera. De hecho, el cine también nos ha retratado un montón de situaciones de este tipo, así que también tenemos un montón de ejemplos de esta naturaleza. Hay culturas que funcionan de esa manera. Hoy, hay culturas que funcionan así de esa manera, no vamos a emitir un juicio de valor, pero sabemos que países como Siria, Turquía, Arabia y todos esos países, no quiero ser irrespetuosa con nadie, pero sabemos que tienen una determinada cultura que funciona así de esa manera, como lo mostró el doctor en este recorrido histórico, ¿no es cierto?, con las leyes, en las cuales las mujeres no son pasibles de tener derechos a nivel individual, sino que siempre vinculadas a la figura masculina. Y esto es un hecho cultural, es así, es cultural, y hay otros elementos religiosos y demás con esas cuestiones. Entonces, en esta relación que se caracteriza justamente por la negación del otro, ¿qué pasa? Se impone al otro una marca, se impone al otro una manera de resolver. Por lo tanto, se va a desconocer totalmente
totalmente entonces lo singular y lo particular de cada uno de nosotros, porque este otro que viene de afuera me va a imponer a mí cómo me tengo que vestir, me va a imponer cómo tengo que pensar, con quién tengo que hablar, con quién tengo, ¿se entiende? Entonces ese es un tipo de violencia, que es la visión restringida, justamente, que me va a posicionar a mí dentro de esta cuestión que va a tener que ver con no dar la libertad para que cada uno decida en torno de qué es lo que quiere, o necesita, o le gusta, o no importa, hacer, ¿se entiende? En esta visión restringida nosotros vamos a plantear tres participantes, que son participantes necesarios siempre, y pensemos, y ahora sí, empecemos a pensarla dentro de lo que es la violencia de género, que es la víctima, que es sobre quien recae la acción violenta, sea explícita o no, el victimario, que es el que ejerce la violencia, sea explícita o no, sobre el otro u otra, y los espectadores. ¿Cuántas veces sabemos de un hecho de violencia y no decimos nada? Muchas veces nos pasa. Nos ha pasado o nos han contado, no, mejor no te metas porque no sé qué cosa, no, mejor no. Bueno, en eso que nosotros sabemos, nosotros somos espectadores. Y como espectadores no estamos haciendo nada. Va por ahí la cosa. Entonces, siempre en esta visión restringida, además de que este otro le va a ejercer violencia, explícita o no, a esta persona, de lo que se trata es de esto, despojar a la persona de toda capacidad a nivel individual para tomar ni una decisión así chiquitita ni una decisión grande como toda la provincia, no importa. Porque en el medio de todo eso, porque tiene sus características también, quien ejerce la violencia, que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo voy con el tiempo? Más o menos. Justamente lo que le va a imponer es la marca de lo que yo pienso, porque yo soy la que estoy pensando esto, y si no hace lo que yo estoy diciendo, todo lo que pase alrededor está todo mal, y que muchas veces en el ejercicio de esta violencia, como les digo, puede ir o no acompañada con golpe. El destrato, la desvalorización, por eso hice esa brevísima introducción, para mí fue muy breve, introducción en torno a la sexualidad, el sexo, el género, el estereotipo, porque tiene todo que ver con esto, en torno a estas consideraciones que se hacen en torno justamente a las posibilidades, desde todo punto de vista, que puede tener una mujer, va llevando justamente con esta persona, que también tiene, porque el violento, el que ejerce la violencia, también tiene sus características particulares, va llevando justamente a esto, ¿no es cierto? Lleva a desvalorizar, despojar, no permitir que el otro pueda, de manera individual, autónoma, y desde el punto de vista inclusive de la sanidad, desde el punto de vista de la salud mental, lo digo, no pueda tomar decisiones, decisiones autónomas y que tengan que ver con su vida propia, porque este otro, en este intento exitoso, por otro lado, de negar las posibilidades del otro, va a desestimar sistemáticamente toda posibilidad que pueda tener, que intente esta persona, en este caso la mujer, para realizar o desempeñarse o desarrollarse de manera autónoma. De manera entonces que nosotros vamos a tener múltiples maneras en que podemos detectar inclusive determinados tipos de violencia. Y hay distintos ámbitos, inclusive, en los que se puede detectar también la violencia. Así como les dije hace un momento, el cine, la televisión también. Si ustedes en algún momento ponen el canal Volver, por ejemplo, y ven alguno de los programas de la década del 80, del 90, uno no puede creer que se riera de las cosas que se reía cuando uno los ve. Es hasta educativo verlo, ¿no? Porque cuando uno ve determinados programas, ¿no es cierto?, la manera en la que se ubicaba, cuál era el rol, el espacio, los comentarios, y por ejemplo, en una actuación de una comedia, de lo que sea, que tenía la mujer, es tremendo realmente. No nos vayamos al canal Volver, vamos a Telefe, por ejemplo, con Casados con Hijos, chicos, chicas, o sea, uno no puede creer, y estamos hablando de una comedia de la década del 90,
que este año, si no tuviéramos pandemia, hubieran estrenado una obra de teatro con esa, porque se habló todo el año de la obra de teatro de, dicho sea de paso, bueno, un poco de chusmerío también en la capacitación. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Están por hacer una obra de teatro con Casados con Hijos. Y es tremendo, si uno lo ve, la verdad que es tremendo, ¿no? O sea, el estereotipo de la mujer, ¿no? Permanentemente estereotipada, cosificada, ¿no es cierto?, en esos roles, y sin embargo era una cosa de la que nos reíamos, la veíamos, porque tampoco así que no lo veíamos, la veíamos, ¿no? Sin embargo, ¿cómo? ¿Por qué siempre traigo a colación esto? Porque también es muy, estos conceptos son para otras sociedades, no son para nosotros, pero sí hemos cambiado. Si hemos modificado en algún punto, nos falta, por suerte nos falta, porque a lo mejor surgen otras cosas que son superadoras de lo que estamos viviendo hoy. Pero también hemos cambiado mucho en ese sentido, ya no nos reímos de las mismas cosas que nos reímos antes. Y hemos aprendido que a lo mejor el alcance, porque esto también ha tenido el correlato en otras prácticas, ¿no? Adentro de la escuela, en las instituciones y demás, también se ha puesto más, no voy a hablar de esto, pero solamente los nombro. Hemos hablado también de algunas otras cuestiones, como puede ser, por ejemplo, el acoso escolar, o más conocido como bullying, pero es acoso escolar, y demás, ¿no? Y entonces estamos aprendiendo, o estamos en tránsito de eso, de que a lo mejor lo que a mí me causa gracia, al otro la verdad que le provoca un daño profundo, al otro. Está haciendo un daño mucho más profundo del que yo creía, y a lo mejor, bueno, pero es una broma, dice uno. Sí, para vos es una broma, para el otro no es una broma. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, si bien nos falta todavía un montón, pero estamos como en tránsito, ¿no?, de ir adquiriendo. Y esto, desde mi punto de vista, no sé, también va a traer otras consecuencias a nivel social, a nivel jurídico y demás, ¿no es cierto? Van a ir cambiando. De hecho, gracias a la existencia de esta legislación, y gracias al avance, si bien lento, es verdad, cuando uno ve como ha puesto en perspectiva el doctor Yola, ¿no es cierto? Uno lo ve en perspectiva y uno dice, pucha, qué lento, que avanzó. Pero no importa, está buenísimo para poder tomar, ¿no es cierto?, una noción de esto. Gracias a que todo esto ha cambiado, entre otras cosas, también se hizo posible que se sancionara para nuestro país la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo. Entonces, hemos ido avanzando y creo que nos hace mejores personas. Además, porque me parece que no tiene que ser, la variable de la sexualidad de las personas no tiene que ser la que nos permita a nosotros medir si alguien es apto o no para ocupar un determinado puesto de trabajo. Porque si no, siempre vamos a encontrar a alguien que va a tener algo que no va a coincidir ni con mi gusto, ni forma de ser, ¿se entiende? Siempre vamos a encontrar a alguien que es distinto, porque el otro es eso, es otro, justamente. No soy yo, es otro. Si fuera yo, haría, bueno, pero yo hago otra cosa, qué sé yo, o me gustan otras cosas, ¿se entiende? Entonces, en esto me parece que si bien, insisto, nos falta mucho, pero hay todo un movimiento, ¿no? De hecho, por lo menos para nosotras que con Flavia y Luciana, que estamos más, ¿no?, por el hecho de ser psicopedagogas, que estamos más en el ámbito educativo, uno ya cuando empieza a hablar de padre, bueno, Marisa sé que también porque da clase en un profesorado, entonces también lo tiene internalizado, pido disculpas si hay alguien más que por ello no sepa, ¿no? Pero uno ya empieza, antes uno decía papá y mamá, ahora uno empieza, bueno, padre, madre, lo que uno tenga en esta vida, tutor, encargado, uno empieza, ¿no?, a decir, pero bueno, está bueno que uno empiece a incorporar el reconocimiento de otras figuras que no necesariamente vengan o sean lo que biológicamente viene determinado, porque no funciona así de esa manera, no funciona así. Eso funcionaría en una sociedad ideal, pero no somos una sociedad ideal, ni acá ni en ningún otro país, no es que esté hablando solamente de Argentina. Funciona de otra manera. Específicamente dentro de esto que distinguimos como violencia, como visión amplia y visión restringida de la violencia, por eso siempre a mí me gusta, ¿no?, porque es interesante pensarlo también en otros ámbitos a la violencia. Vamos a hablar específicamente
que lo tengo por acá, la cuestión que tiene que ver con la violencia de género, que la tengo acá justamente, la violencia de género y otro conceptito más que también quiero tratar hoy, y les juro que dejo de hablar, que es el de acoso, que también me parece interesante. A la violencia por violencia de género se entiende justamente a toda, también lo voy a leer, a toda agresión, y lo voy a leer, agresión hacia mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarios y cualquier identidad diversa. Discriminación hacia su identidad legitimado por la relación de poder. Es decir, esto está vinculado con lo que acabo de decirles recién. No puede ser que la vara de la sexualidad sea la que me permite a mí decir este sí, este no. Esto es. De eso estamos hablando cuando hablamos de violencia de género. Que entre otras cosas va a incluir una situación de violencia explícita, es decir, el uso de la fuerza física. Pero no es solamente eso. Cuando yo descarto a alguien porque no me gusta la ropa que se pone, porque no me gusta su condición, su orientación y su identidad sexual, no me gusta, me parece que no va a ir con esto, o empiezo con cosas como, pero un maestro homosexual le va a dar clase a mis hijos en tercer grado de la escuela primaria, ¿y a mí quién me garantiza que la maestra heterosexual, quién me garantiza? ¿Quién me lo garantiza? ¿Alguien tiene algún manual de garantías para eso? No. Siempre estamos como librados, ¿no es cierto?, a lo que el otro... Entonces, no le voy a dar el puesto, ¿por qué? Porque es maestro, varón. Miren, si hay estereotipo de género, es dentro de la profesión de maestra y de maestro, pero está plagado eso. ¿Por qué tiene que ser maestro? Porque no puede ser maestro. Y si además, por esas cosas de la vida, y sobre todo en lugares chicos como el nuestro, porque si bien hay mucha gente en la ciudad de La Rioja, pero sigue siendo una ciudad chica, nos llegamos a enterar, no, ya empezamos, no, yo por las dudas le empezamos a decir a nuestros hijos o hijas, que no te acompañe al baño, anda sola, ojo, que no te vaya a tocar, que no te mire, que no te hable, que cuando te agarre el cuaderno, falta que le digamos, cuando agarre el cuaderno, que se ponga un guante, no sé, una cosa así, una cosa... ¿Y qué sabemos nosotros de la conducta sexual de un heterosexual? ¿Qué sabemos? Nada tampoco sabemos. Entonces, ¿quién nos da el derecho a nosotros? Esto es muy importante. Tengo la gatita que no sé qué quiere hacer, el ruido que escuchan detrás. ¿Quién nos da a nosotros el derecho para poder juzgar la elección y las conductas sexuales del otro? ¿Quiénes son? Sin embargo, son cosas que nos atraviesan, que nos pasan, y que terminan condicionando muchas de las decisiones que tomamos muchas veces. Por eso también una las trae a colación. Esta violencia de género en torno a la mujer, con todas estas características que les acabo de decir, se considera violencia de género siempre que sea ejercida desde un varón hacia una mujer, pero entre mujeres también, porque hay veces que las situaciones de discriminación pueden darse también entre mujeres, por estas razones, que tienen que ver con discriminar la identidad o la orientación sexual, siempre que esté atravesada además por una relación asimétrica o relación de poder también. Dentro de eso nosotros vamos a encontrar los distintos subtipos, ¿no es cierto? Puede ser una cuestión que tenga que ver con la violencia física, que es la violencia explícita, que ya la definimos hace un rato, es decir, el uso de la fuerza física para detener algo, detener o manifestar el desagrado en torno a algo. Puede ser la violencia sexual, que es decir, que tenga que ver con llevar adelante una relación eminentemente genital, obviamente, ¿no es cierto?, y en presencia justamente de determinados hechos de violencia, que pueden ser desde golpes hasta obligar a otro a hacer lo que no quiera hacer, tiene que ver con lo que no quiera, no tenga ganas de hacer, no le guste, no le interese, en fin, y demás. La violencia de tipo psicológica, que va a tener que ver con este destrato que mencionaba hace un rato, esta cuestión que tiene que ver con intervenir con el otro siempre desde la desvalorización, desde la descalificación, ¿no es cierto? Y ofuscando toda manera,
toda forma en que este otro pueda manejarse de manera libre, autónoma, independiente y demás, siempre atentando contra justamente la autoestima de esta persona. Todo esto va incluido dentro de lo que es la violencia psicológica, la violencia económica, que entre ellos incluye la violencia patrimonial, que en esto no solamente va en contra de la mujer, sino que la mayoría de los casos también afecta a los hijos también, ¿no es cierto? La violencia económica, la social, que tiene que ver con limitar la cantidad y la calidad de las personas que la mujer o las otras identidades sexuales tenga por amistades. Entonces tiene que ver con una pareja de cualquier tipo que por ahí tenga permanentes objeciones o observaciones para con los amigos o amigas de esta persona. Este no me gusta, que él no, con este no te junte, con este, ¿se entiende? Y ni hablar otro tipo de situaciones como revisar teléfonos, carteras, que bueno, ya son hasta de mal gusto, además, ¿no es cierto? Y la violencia vicaria, que se la reconoce como, además de todas las precedentes que acabamos de identificar, se la reconoce también como la amenaza y la agresión a los hijos, que en algunos casos incluye también la muerte, ¿no es cierto? El asesinato por parte de, del victimario, tiene que ver con eso. Y lo último que quiero decir por hoy, bueno, por supuesto contestar todas las preguntas si es que las tienen, que tengan, es definir rápidamente la situación de acoso, que a mí me parece interesante, porque a veces uno también ve cosas, sobre todo en las redes, que no se corresponden exactamente con el concepto de acoso. Dentro de todo esto que estuvimos viendo, nosotros ahora vamos a definir al acoso como la persecución que se hace de una persona hacia otro. Uno puede buscar el significado en el diccionario, ¿no es cierto?, y demás, pero específicamente entre personas se define el acoso como la persecución de una o varias personas hacia otra, ¿no es cierto? Y que para que sea considerado acoso tiene dos características que son básicas y fundamentales. Primero, la repetición, es decir, que me lo hace hoy, la semana que viene, la otra. La repetición en el tiempo, esa es una. Y la otra característica fundamental que tiene es la asimetría o el desequilibrio que hay entre acosador y acosado. Perdón. Acusado y acosado. ¿Qué significa esto? Las acosadores tienen la suma del poder, la suma de la fuerza, la suma de los recursos, la suma de, ¿estamos? La totalidad, y la persona que es objeto de acoso está prácticamente desprovista de todo para poder defenderse frente a lo que significa un acoso. Esto es muy importante. De ahí también dentro del acoso hay distintos tipos, ¿no? Pero esto es muy importante tenerlo claro. Un hecho aislado no representa un acoso. Un acoso es una conducta sistemática, que se repite. ¿Vamos? ¿Quieren que siga hablando? ¿Sigo? No hable más. Male no quería... Perdón, Lucianita. No quería interrumpirte. Porque hay muchísimo más, pero bueno. Sí, no quería interrumpirte, pero bueno, si querés por ahí ir haciendo como algún cierre, así planteamos algunas otras cosas. No. Sí me está acá entre las, que algunas las tomó el doctor Oyola, las líneas de la ley Micaela. Había tomado la línea programática, la línea de intervención, ¿no es cierto? En la línea de intervención y derivación está esbozado lo que es el protocolo para UTN y para cualquier otra institución pública o privada, ¿no? Que es, tiene que ver con brindar contención y asesoramiento a las personas afectadas por violencia de género, ¿no es cierto? Y que básicamente tienen que ver con generación de ámbitos de confianza para la exposición de situaciones por parte de quienes son objeto de violencia, discriminación y abuso de poder, recepción del caso por parte de un profesional y el apoyo desde lo que expresa y solicita, la información sobre sus derechos y la derivación pertinente. La derivación exige contención y acompañamiento a fin de garantizar la continuidad del proceso y la comunicación con la persona a cargo del servicio al que se deriva.
Esto está como esbozado, ¿no es cierto? Por supuesto que después hay que reglamentarlo, pero está esbozado, digamos, más o menos cómo sería, o sea, la posibilidad de la contención, el seguimiento y de generar un espacio de confianza, es decir, un lugar en donde se puedan ir a contar estas cuestiones para después hacer la derivación correspondiente, ¿no? Para que el profesional se haga cargo. Sí. Bien, sí, bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, comentarles a las y los compañeros presentes que, bueno, esta actividad que comienza el día de hoy se realiza en el marco de una serie de actividades, como ya se mencionó, en función a la capacitación permanente, en función a la ley Micaela. ¿Cuál sería el objetivo, digamos, más allá de todo esto? Poder entre nosotros actualizarnos, replantearnos nuestros lugares dentro de nuestra institución también, para poder contribuir a generar, digamos, una sociedad más justa, equitativa, con respeto al otro, desde la diversidad sexual, pero también al otro como diferente a mí, respetarlo y poder acompañarlo a transitar todas aquellas vicisitudes que le puedan suceder. ¿Por qué digo a contribuir a la ciudadanía? Porque nuestros estudiantes ¿Se le cortó? Sí, se le cortó. Sí, sí, sí. bien, Se entrecorta, Lucianita. Luciana, apaga tu cámara. Sí. Lucy, ¿nos escuchás? Bueno, mientras se vuelve a conectar Luciana, comentarles a todos, seguramente ya la ingeniera va a poder explicarlo. Esta es una actividad que nosotros teníamos pensada realizarla con anterioridad, y de hecho ya teníamos coordinada esta actividad con el doctor Oyola y con Malena. Les agradecemos porque justamente ellos han podido preparar para el día de hoy esta charla. Como decía Luciana, forma parte de una primera capacitación que está destinada a todos los integrantes de la institución educativa. En el caso de el día de la fecha, se ha coordinado y se ha pensado para el estamento no docente. La idea de esta charla era brindarla para todos los estamentos, tanto estudiantes, docentes y no docentes, pero bueno, como estamos atravesando esta situación, hemos pensado organizar las charlas coordinando con los distintos estamentos, y hemos decidido comenzar en el día de hoy con el estamento no docente. Paulatinamente, durante el ciclo lectivo, si nos permiten realizarla de modo presencial, se irá coordinando ya con los demás estamentos. Bueno, no sé, ingeniera, si usted quiere agregar alguna otra cuestión, o si alguno quiere hacer alguna pregunta respecto de esta charla. También comentarles que hay un protocolo, como ya lo dijo el decano, entonces seguramente en otro encuentro vamos a compartir ese protocolo, o ya veremos de qué manera se lo puede socializar para que todos los integrantes de la institución educativa lo conozcan, y de alguna manera vamos estableciendo, como señalaba la licenciada Malena, algunas pautas fundamentales en el caso de que en algún momento se llegue a presentar alguna situación que amerite, obviamente, aplicar ese protocolo. Sí, justamente lo que está diciendo Flavia,
Este es el primer encuentro que se inició con el estamento no docente, pero continuará con el resto de estamentos, y estamos pensando que el próximo encuentro ya abarcará específicamente el protocolo que ha establecido UTN para cualquier situación de violencia que se presente en el seno de la misma. Y por supuesto, la comisión queda abierta a cualquier demanda que tenga el claustro para que para que se vaya trabajando. Porque si bien los colegas, Malena, el doctor Oyola, Flavia, Lucy, una alumna, incluso hace falta que se integren también no docentes, la idea es que esto lo tenemos que construir entre todos, ¿sí? O sea, la idea es generar al interior de nuestra casa, ¿no es cierto?, una mente mucho más abierta. Ejemplos son de sobra, algunos los nombró Malena, hay tantas cuestiones que están totalmente, lo tenemos internalizadas como que está bien, nos sucede y bueno, siempre fue así. Y bueno, desde ese punto de vista es lo que tenemos que ir mejorando, abriendo nuestra mente, posibilitando y tratando desde donde estamos a ayudar a revertir estas situaciones que no nos gustan y que aparecen todos los días en los diarios, en la televisión, y que de alguna manera todos contribuimos socialmente. Así que bueno, yo los voy a dejar porque me interesaría que si tienen preguntas y demás lo puedan hacer. Me quedé, no era mi intención quedarme, pero la verdad que me encanta escucharlos hablar a los dos expositores que tuvieron, que realmente son de lujo. Agradecemos la colaboración, doctor Oyola, Malena, bueno, Flavia y Luciana totalmente comprometidas con todo esto, pero realmente un lujo lo que acabamos de escuchar. Espero que a todos les haya parecido interesante, pero es todo un desafío de trabajar durante este año. Así que bueno, buenas noches y muchísimas gracias por participar de este primer encuentro. Y los dejo para que puedan plantearles otras situaciones que les consideren válidas para allá con la comisión propiamente dicha. Buenas noches a todos. Sí, Buenas noches. Ay, perdón que se cortó de la nada y me quedé sin... se salió el Zoom. No puedo habilitar la cámara ahora, pero bueno, acá estoy. No sé, no alcancé a escucharlo a la ingeniera, pero bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta que quieran plantear, no sé si la ingeniera mencionó, pero tanto Malena, el doctor Oyola, Flavia, Ruth, que es una estudiante de electrónica, y quien les habla, circunstancialmente lo vamos a decir, formamos parte de esta comisión porque la idea es que también se renueve. Sole también era compañera que estaba representando al estamento, así que, bueno, decirles que estamos abiertos nosotros también a seguir aprendiendo y a crecer en este camino juntos. Todas aquellas temáticas que les interese, que podamos trabajar desde la comisión, son bienvenidas para poder realizarlas. Y también me gustaría, no sé si les parece, si es que no hay ninguna pregunta, poder preguntarle a Armandito, primero también agradecerle por ayudarnos con la convocatoria, si podemos utilizar este espacio para todo lo que usted quiera informar, o también para aprovechar a elegir a algún miembro que nos acompañe en la comisión. Hola, sí, estaría ya aprovechar acá la reunión también para ver si qué compañero le gustaría participar de esta comisión, sumarse. No sé qué dicen los compañeros. Se escucha la cata de uno. Tiene que ser alguien que además le interese la temática, ¿no es cierto? La paralicé, la paralicé. Detuve el video, carajo.
Sí, por ahí alguien que, o si no después, no hay problemas, o sea, tampoco queremos demorarlos demasiado, sino que sepan que es necesario que alguna o algún interesado que tenga como voluntad de sumar algunas ideas y acompañarnos, será bienvenido. Tal vez no salga ahora, pero en algún momento sí necesitamos que se pueda sumar. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quisieran contarnos? Igual la semana que vamos a organizar, esto era como un marco legal con algunos conceptos como para empezar a familiarizarnos un poco más. Y en otro encuentro trabajaremos específicamente el protocolo de UTN para que también lo podamos tener todos en cuenta y empezar a trabajarlo. Bueno, no sé usted, Armandito, si quiere informar algo. Bueno, entonces nos pasamos para la próxima convocatoria para ver si qué compañero quiere sumarse. Así vemos quién quiere participar. Bueno, como el decano, sí, como el decano lo había adelantado, también yo quería hablar de lo que fue la reunión, o sea, por Zoom que se dio el segundo plenario de delegados, que es el tema del protocolo para el regreso a la actividad. Es como había adelantado él, que, bueno, o sea, 4 regionales habían presentado ya sus protocolos y la idea era tratar de que no sean diferentes, sino unificar en uno. Y se trató de que se eleve para que sea aprobado y puesto en vigencia, o sea, para que todos tengamos el mismo. O sea, es cuestión de esperar de que esto salga, así ya podemos retomar a la actividad. Con todas las prevenciones, obviamente, en lo que es el distanciamiento, higiene y tener todos los cuidados necesarios para que no haya contagio dentro de nuestro regional, ya que nosotros estamos en una etapa de distanciamiento, no de aislamiento como pasa en otras provincias, ya que no hay contagio comunitario acá. Es lo que se decía anteriormente, pero después de todos estos casos que salieron, que son 22 que tenemos ahora, pero estábamos encaminados para volver tranquilamente a la actividad. Pero es cuestión de seguir esperando. No sé si alguno de los chicos quiere preguntar algo. Nadie quiere volver. Entonces, usted nos va a estar... Nadie quiere volver a trabajar. Bueno, entonces usted nos estará comentando cómo avanza, porque me imagino que eso habrá que aprobarlo y todo un tema más Sí, a nivel una vez que salga nacional. aprobado, nos pasarán en limpio lo que es el tema del protocolo y bueno, y ahí a empezar a tomar las medidas necesarias y para que podamos retomar las actividades nuevamente. Bien, bueno. Están como muy mudos todos. Bueno, estamos Están mudos. esperando ya que sean las vacaciones. Yo pienso que lo que Ese pasa es que tipo como es un tema de que seguimos, Sí. hola, o sea, como seguimos todavía en la cuarentena, aquí se han reactivado, o sea, ha habido como una reactivación de casos, o sea, un rebrote, digamos. Entonces, pues también tenemos que visualizar todas esas cosas. Entonces tenemos que esperar también cuando el gobierno dé como prácticamente también vía libre. Y bueno, si ya adelantamos todas las cosas y tenemos un protocolo, es simplemente que ellos también autoricen y nosotros regresar.
me imagino que lo vamos haciendo también basados en ese protocolo, me imagino que también estaría por la cantidad de aglomeración de las personas. Entonces la de gobierno es un poquito más, digamos, como amplia, que no nos cruzamos tanto, pero también tenemos que tener en cuenta eso, y las personas de alto riesgo. Claro, tenemos la suerte de que no... Porque tenemos personas de alto riesgo en la universidad. Claro, de alto riesgo no, varios. estos serían... Sí. Hay personas que son de alto riesgo que no están, o sea, no están obligadas a trabajar, obviamente, pero nosotros sí, somos una regional de donde no estamos trabajando muy juntos, o sea, que podemos trabajar tranquilamente con la distancia y la prevención necesaria. Sí. Pero bueno, Pero muy interesante lo de hoy. Buenas noches, me despido porque tengo otra actividad. Hasta luego. Chao, Doc. Buenas noches, doctor. Gracias a todos. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Este tipo de reuniones se hace una vez al mes o por el tema de la ley Micaela. Bueno, muy buena la pregunta. Esta es una actividad en el marco de otras que habían quedado pendientes, que las íbamos a realizar en el mes de marzo, fines del mes de marzo, por el mes de la mujer, era una semana. Entonces una de esas actividades era esta, y lo mismo se va a trabajar, no sé si voy a apagar el micrófono. Esta actividad se va a trabajar con todos los estamentos, o sea, con el graduados, estudiantil y docente. Y nos pareció importante, como siempre, nosotros estamos en la facultad, ya sea en actividades o previos, siempre como que estamos, entonces necesitábamos como empezar por nosotros. La verdad que, bueno, después de una reunión en el consejo directivo nos dijeron que ya lo podíamos hacer, así que bueno, por eso estamos hoy reunidos, y pensábamos que mediados de agosto podríamos hacer la otra, ya con el protocolo puntual, pero la idea es que una vez al mes podamos tener alguna actividad. Se está trabajando también con otras regionales, en la red interuniversitaria de género, donde por ahí se intercambian algunos expositores. Hay, de paso, contarles regionales que todavía no han ni siquiera conformado sus comisiones, y a partir de esa red ha empezado a activarse, y nuestra comisión es una comisión integral de discapacidad, derechos humanos, cultura, género e identidad de género. Por lo tanto, las personas que mencioné son las que trabajan diferente. Vamos a tratar de aportar lo mejor desde todas las temáticas. Entonces, tal vez sea algo de género, algo de discapacidad, de derechos humanos, como para que vaya variando los encuentros que realizamos. Ya hicimos 2 sobre discapacidad con los estudiantes de los primeros años, el año pasado y el anteaño pasado. Entonces ahora, bueno, empezamos a trabajar sobre la ley Micaela, que era como lo más urgente. Siempre con tiempo les vamos a estar avisando, pero calculamos que mediados de agosto podamos encontrarnos nuevamente. Luciana, ahí la doctora Stewart acotó que creo que el 18 de junio la provincia se adhirió a la ley completa, digamos, no en forma parcial. Como mandó un mensajito, quizás no lo vieron, por eso. No lo leí. No lo leí. No lo leí, pero muy bueno el aporte. Creo que el doctor dijo que de forma parcial, me parece, pero creo que se había aprobado de forma completa, sí. Sí. Es para que lo vean después nada más. Gracias. A ver, bueno, si alguien quiere... Gracias, Moni. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo está Lucy? Hola, doctora. ¿Cómo van? Sí, es así. Lo que pasa es que es muy reciente la adhesión total de la Cámara de Diputados.
pero bueno, es un gran avance realmente con relación a lo que había mencionado el doctor de la adhesión parcial que teníamos de la ley. Así que es un progreso para la provincia realmente. Sí, la verdad que sí. En nuestra provincia no hubo tanto problema ni debate, pero en provincias como Tucumán, que no tan solo no se podía aprobar, sino que querían reestructurarla bastante, cambiándole el sentido prácticamente, pero bueno, se luchó mucho y por suerte ya se aprobó también. Estoy tratando de ver si alguien escribió y quiere decirlo, porque por ahí no lo veo. Bueno, lo puede hacer. No, muy interesante la charla y está bueno la capacitación y que lo sigan haciendo. Está buenísimo. Sobre la ley, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, gracias Mónica, no sé si alguien faltó y no pudo conectarse hoy. Cuando realicemos con los estudiantes o con los docentes, se puede incorporar también. La idea es que lo trabajamos por grupo porque tal vez surjan algunas cosas o demandas o preguntas o lo que fuese, que sería bueno que lo podamos trabajar como por grupo, como para tener un poco más de contención. Entonces, si alguien faltó, nosotros vamos a estar avisando igual o no pudo escuchar todo para que se sumen a los demás encuentros, para que nadie se quede afuera, porque esta es una actividad importante para todos y también, bueno, es obligatoria como institución que podamos trabajarlo. Bueno, yo quiero agradecerles en nombre de la comisión a todos los que de alguna forma estuvieron presentes, nos escucharon, al doctor y a Malena por la predisposición también de compartir todo lo que presentaron. Y bueno, si no hay nada más, no les quito más tiempo. Un gusto verlos, a quienes los veo por la cámara y escucharles. Eso, Andrea, Ile, para todos, Mónica. Gracias Armandito por ayudarnos. Gracias, Male. Bueno, Saludos para todos. muy linda la capacitación. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau, nos vemos. Gracias, Ricardo, por la conectividad. Todo bien, nos vemos. Gracias Chao, a todos. Lucy. Chao, gracias a todos. Hermoso, chao, muy bueno. Gracias, un beso, Mirta. Un beso, que estén bien.